va a ser cambiado, pero la persona que acepte este cargo también acepta el sector con los aciertos o desaciertos que se hayan logrado en estos 100 días, ¿no? Ya casi 100 días de gobierno. Y uno de estos temas muy polémicos es esta resolución que salió publicada ayer, en donde se convoca a las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles a apoyar a la policía en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es popular para muchas personas, sin duda, que ven su vida amenazada por la delincuencia a diario, pero ¿qué tan oportuno es? Le preguntamos a Nicolás Ceballos, criminólogo y ex viceministro de Seguridad Pública, que además está especializado en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales. Señor Ceballos, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? Más que oportuno, la pregunta sería, ¿es realmente necesario? ¿Esto finalmente es una solución? El hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, ¿es una solución para bajar esos índices de criminalidad? Mire, creo que acá lo importante es situar esta medida y los últimos hechos que hemos visto en el sector interior en una discusión más extensa. Esta es, no es sino la consecuencia de una enorme inestabilidad en un sector que es clave para nuestra democracia y clave para nuestra institucionalidad. Lo mostrábamos el día de ayer, en los últimos 6 años hemos tenido 13 ministros del Interior. En menos de 100 días tenemos ya el tercer ministro del Interior, o ministra. Ojalá que se animen a darle un espacio más, porque en la historia del Ministerio del Interior solamente han habido 2 mujeres. Además, hemos tenido cambios continuos de comandantes generales, y eso acarrea además cambios continuos en los funcionarios de alta dirección que toman decisiones en el día a día en una entidad tan importante como esta. No se trata de ver por qué se cambian o no se cambian. El hecho es que vivimos marcados por una enorme estabilidad en un sector que es central. Y naturalmente, llegar a decisiones como esta, como la de pedirle a las Fuerzas Armadas apoyo, son consecuencia de que no hemos podido tenerla en suficiente tiempo para tomar las políticas, las mediciones adecuadas de cara a lo que la ciudadanía nos demanda con mucha urgencia, ¿no? Nicolás, y en ese sentido, la inseguridad ciudadana sigue siendo pues algo que atormenta, afecta a los peruanos. Quizás junto al tema económico es lo que más nos perjudica. ¿Qué políticas deben implementarse para reducir los índices de inseguridad ciudadana? Los casos han aumentado considerablemente, sobre todo en los últimos 5 a 6 meses. Mire, ahí hay un detalle importante. Hace unos meses el INEGI publicaba un informe que hace de forma periódica, donde demostraba que en respecto a la victimización no había variado de forma significativa, al menos hasta el cierre del gobierno anterior. Sí es evidente que lo que se ve en estos últimos meses es un incremento del crimen violento. Y ese crimen violento tiene 2 orígenes. Primero, un uso intenso de armas de fuego, lo cual nos llama a preguntarnos qué está pasando con las armas de fuego, por qué están proliferando en nuestras calles. Y segundo, una presencia también marcada del crimen organizado. Lo que estamos viendo en el Callao, lo que estamos viendo en algunas zonas de Lima, son consecuencia de la expansión de bandas criminales, de la expansión de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, vinculadas a la extorsión, vinculadas a los asaltos. Y eso lo conecto con algo que tú mencionabas. No hay que separar el asunto económico de la seguridad, porque son nuestros emprendedores los que requieren seguridad, porque son justamente en este contexto de reactivación, donde la están pasando mal, es cuando más requieren que los protejamos de la extorsión, que los protejamos de los asaltos, que los protejamos lo poco que están ganando de aquellos malos elementos o malas personas que quieren extraerle sus ganancias, sus pocas ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que, entonces, a qué se debería apuntar? Y yo regreso a mi pregunta, haciendo las cosas así entonces, y ya llegando a este desborde después de estos movimientos erráticos dentro del sector desde hace muchísimo tiempo, la salida de las Fuerzas Armadas va a ser una solución, va a calmar las aguas momentáneamente. Lo pregunto teniendo en cuenta también lo que pasó en el Callao hace algunos años, en donde ahí sí se declaró el estado de emergencia, en donde ahí sí se restringieron los derechos, ¿no?, de los ciudadanos, podían entrar a las casas, qué sé yo, y estaba ahí la Marina, por ejemplo. ¿Pero qué ha pasado después en el Callao? ¿Acaso la cosa ha mejorado? Sí, efectivamente, en ningún lugar del mundo, más allá del respeto que tengamos a las Fuerzas Armadas, en ningún lugar del mundo ha dado un resultado positivo, sostenible su presencia en materia de seguridad ciudadana. Hay casos que son críticos. En el caso mexicano, su presencia ha generado mucha tensión en torno a la lucha con el crimen organizado. En el caso infame, como por ejemplo el de Filipinas, también tenemos resultados bastante negativos. Y como tú bien mencionas, Mabel,
hay experiencias positivas donde, si bien se han situado estados de emergencia, la policía ha tenido protagonismo principal. En zonas como el Callao, a fines del gobierno de Humana se hizo un trabajo muy interesante en el Callao que tuvo ciertos resultados positivos de control. Después, posteriormente, con los megaoperativos, se hizo una labor muy intensa también de desarticulación de bandas, que nos permitió además conocer a Barroquín y a los Cuellos Blancos, que no son casos menores. Y además, como ejemplo, un poco más cercano, hace unos meses nada más, la policía hizo un trabajo muy intenso en una zona como San Martín de Porres, que tuvo también un resultado positivo para, como se menciona, calmar las aguas. El asunto es que tenemos que pensar estas políticas a largo plazo. Pero insisto, las Fuerzas Armadas, con el respeto que nos merecen, no están preparadas para esos fines. Tienen una función específica que es meritoria, honorable, pero para eso está la Policía Nacional. Y la Policía Nacional sabe hacerlo cuando se le da las indicaciones y la conducción correcta. Lo demuestra los megaoperativos, lo demuestra el trabajo que han hecho en varias oportunidades en contextos igual o más complejos. Además, ¿qué puede justificar, Nicolás, que esta resolución solamente sea aplicable en Lima y Callao, cuando este problema lo vemos también en muchas regiones del país? Me refiero a la inseguridad ciudadana, el crimen organizado. Sí, efectivamente, es una gran pregunta, pero vuelvo nuevamente a la idea inicial. No se justifica la presencia de las Fuerzas Armadas por más que sea una medida popular, por más que sea una medida que pueda ser bien aceptada. Esto inclusive debería generar preocupación en las propias Fuerzas Armadas porque no están entrenados para esto. Ellos tienen un entrenamiento militar. Les podría generar problemas inclusive de índole legal, ¿no? Judicial. Esperemos que no ocurra eso. ¿No ha pasado eso con policías? Efectivamente, si con la policía tenemos esas dificultades, imagínense ustedes con las Fuerzas Armadas que, insisto, no están preparadas para esas situaciones. El labor policial de patrullaje, de investigación criminal, de desplazamiento táctico, operativo, tiene una lógica de entrenamiento, reentrenamiento continuo que no se resume, y eso es importante, no se resume a formación en derechos humanos. Es una cosa de entrenamiento y entrenamiento continuo, que las Fuerzas Armadas no realizan porque no es su función. Nuestra Policía Nacional sí lo hace. Ahora, el diagnóstico siempre es que faltan recursos, ¿no? No sé si es que falta dinero o hay poca capacidad de gestión, como pasa en la historia del Perú. También se habla sobre la redistribución de los policías en las grandes urbes, por ejemplo. Y si los diagnósticos están, ¿por qué no se le da solución? Esa es una excelente pregunta, y ahí yo te llevaría nuevamente a una discusión sobre algo que el gobierno anterior dejó hecho, que es el documento de bases de fortalecimiento y inversión de la policía. Han pasado 100 días y no se ha mencionado absolutamente nada al respecto. Es un documento hecho por la propia policía y da el marco general de hacia dónde caminar para poder trabajar con la Policía Nacional y hacer de ella la mejor gestión. Además, el sector interior conoce cuánto se requiere invertir los próximos 4 o 5 años. Son aproximadamente 8.000 millones de soles, que no es poco, pero es necesario, no como un gasto, sino como una inversión. Entonces, hay también planes educativos que son importantísimos en materia de la policía, insisto, y tú aciertas al señalar que hay un montón de planes, un montón de propuestas que la propia Policía Nacional ha construido, pero que requieren ponerse pronto en marcha. Insisto, creo que ese es uno de los elementos clave, y vuelvo a la idea inicial. Es muy complicado que algo se pueda poner en marcha en gasto público, en planificación, en personal presupuestal, con un contexto tan cambiante. Cambiar un ministro es cambiar viceministros y cambiar toda la plana que implica la gestión cotidiana, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué tan ligado está el narcotráfico a esa delincuencia común, a esa delincuencia diaria que amedrenta a los ciudadanos? Lo menciono porque el narcotráfico no es un tema que esté en agenda, salvo por la defensa a los cocaleros, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay que ver que todos los fenómenos están ligados unos con otros. Las zonas portuarias en todo el mundo, y en particular en nuestro país, son zonas donde hay flujo de salida de cocaína, en países productores, y naturalmente eso genera la presencia de redes criminales y de bandas organizadas vinculadas a estas actividades. Entonces, la presencia en el territorio de estas bandas también está aparejada de otros fenómenos violentos, como pueden ser los robos, asaltos y extorsiones, porque no todo el tiempo, es una explicación que es clave tenerlo en perspectiva, no todo el tiempo quien forma parte de una banda o una organización se dedica al trasiego de cocaína. Hay momentos en los cuales tiene que dedicarse a otras actividades que también son ilegales y aprovechan en la lógica de diversificación de sus actividades en meterse en asaltos, en involucrarse en robos, extorsiones. Entonces, efectivamente, el narcotráfico, la minería ilegal, pero principalmente el narcotráfico, es un enorme atractor de sistemas criminales en nuestro país. Y si no se toma eso en serio, vamos a tener complicaciones mayúsculas en los próximos años. Muy bien. Nicolás Ceballos, muchas gracias
por haber estado con nosotros esta mañana en la rotativa del aire. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Nicolás Ceballos, criminólogo y ex viceministro de Seguridad Pública, estuvo con nosotros. Mabel, 7:18. Nos toca escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en la rotativa del aire.